y esta iniciativa de invitarnos, de convocarnos a las tres, a Maite, a Evelyn y a mí para participar de este encuentro, que nada, espero que realmente sea un aporte para todos los que lo escuchen y los que puedan también intercambiar con nosotros. También nada, decirles que estoy recontenta porque para mí es un placer trabajar con cualquiera de las tres, porque bueno, las respeto y las admiro mucho como profesionales, así que nada, un placer poder participar, ser copartícipe en este encuentro con ustedes tres. Cuando Ceci nos convoca y nos hace un montón de preguntas, lo primero en lo que pensé fue justamente en mi historia lectora, ¿no? Un poco ella contaba que íbamos a ir por ahí porque de alguna manera nuestra construcción como lectores es lo que somos hoy, pero también lo que fuimos como lectores, ¿no? Nos vamos construyendo en este mundo, vamos construyendo nuestra personalidad y también nuestra vida lectora. Entonces, bueno, pensando en esto, en el mes de la mujer, en los temas que van surgiendo, en el mundo que va cambiando, en la igualdad por la que de alguna manera todas estamos luchando, pensé en, bueno, cuáles eran esos libros que de alguna manera habían hecho un clic o habían dejado huella en mí, ¿no? Nuestras bibliotecas mentales es imposible que nos acordemos de todos. Generalmente, cuando leímos un libro hace mucho tiempo, lo que tenemos es esa sensación linda de ese libro que nos gustó o que nos llamó la atención o que nos dejó algo que tiene que ver con lo afectivo, ¿no? O con lo que haya, o con esa emoción que de alguna manera haya despertado en nosotros. Y a mí me pasó, como les decía Ceci, fui librera durante 9 años, realmente un oficio maravilloso, porque además me permitió tener una gran variedad de libros al alcance, y además tener la suerte, el privilegio de haber trabajado con Ana María Babosi en ese tiempo, porque ella trabajó en Mosca y en ese momento además dirigió la colección para leer para disfrutar y pensar. Entonces tuve también como que mucho contacto con lo editorial en ese momento. Y recuerdo un libro de una autora argentina que se llama Graciela Beatriz Cabal, que se llama La señora Planchita y un cuento de hadas, pero no tanto. Libro que fue publicado en Sudamericana ya a finales de los 80. Y al mismo tiempo de esta misma autora recuerdo un libro que se llama Mujercitas, eran las de antes, y otros escritos, que ese sí lo tengo acá, porque es un libro que para mí ha sido muy importante. Graciela falleció en el 2004, una autora que además de ser una gran escritora, ensayista, fue además presidenta del IJA, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Era también además una activista por los derechos de la mujer. Y eso de alguna manera se refleja en su literatura y por supuesto en todo lo que tiene que ver con su obra ensayística, ¿no? Tiene otro libro muy interesante también que se llama Salto al Vacío. Pero en el caso, por ejemplo, de La señora Planchita, recuerdo que fue un libro que evidentemente me interpeló en su momento, yo era una muchachita, porque era la historia de una ama de casa, muy meticulosa ella, muy dedicada a las cosas que tenían que ver con su casa, a llevar su casa adelante, y que le gustaba mucho planchar, porque cuando planchaba dejaba volar su imaginación, además de mirar los teleteatros, o muchas veces mirar el televisor que funcionaba mal con una rayita, pero que ella escuchaba lo que estaba sucediendo e imaginaba lo que sucedía. Pero esta mamá tiene una hija a la que todo el mundo llama varonera, porque Florencia tiene otros intereses, porque a Florencia le gusta subirse a los árboles, porque Florencia prefiere un juego de química en lugar de
de un jueguito con escoba y palita, y entonces ella comienza a cuestionarse ese modelo de mujer. Es un libro que de alguna manera nos llama a reflexionar sobre las formas que tenemos de vincularnos y sobre esto de perpetuar los estereotipos de género. Entonces fue un libro que para mí fue muy importante, también el de Mujercitas, porque el de Mujercitas tiene a modo de ensayo, pero en una especie es una obra que en parte es ensayo y en parte ficción, porque ella cuenta como su autobiografía, pero desde su lugar lector, ¿no? Y de su crecimiento con los libros, y también con todos los cambios que se van provocando, va provocando esa literatura en ella, para llegar a ser una mujer, una escritora, que escribe y que de alguna manera quiere romper con todos estos mandatos. Por supuesto que también mi memoria me trajo el libro de los cerdos, que seguramente muchos de ustedes conozcan. No lo tengo acá para mostrarles la tapa, pero es un libro de Anthony Brown, que para mí también fue como muy impactante, porque es un libro que propone además una lectura muy interesante, no solamente desde el texto, sino también desde las imágenes, ¿no? Unas imágenes como que cobran muchos, que nos permiten resignificar el libro, resignificar el texto, y que tiene además un montón de detalles que le dan sentidos nuevos, con una mamá además que tiene una cara, un rostro oculto casi hasta el final del libro, cuando ella hace el clic y logra romper esa opresión de esa familia que es tan desconsiderada con ella. También, por supuesto, está en mi historia Arturo y Clementina, un libro de Adela Turín, que es un libro como publicado por los años 70, pero que en ese momento era un libro que nosotros ofrecíamos muchísimo, que también es muy crítico del tema de los estereotipos, con una Clementina que creo que muestra también un poco la ideología de la autora, el peso ideológico también de los escritores, porque Clementina se va, cierra la persiana y no da posibilidad al diálogo, ¿no? También con unas ilustraciones muy diferentes a las de Anthony Brown, pero también muy provocadoras. Y bueno, y después llego a un libro que hoy mantengo en el catálogo, o sea que tiene una conexión muy importante con lo que es mi vida profesional, que es Pateando Lunas. Pateando Lunas se publicó en ese momento, allá por el año 91, festejamos el año pasado, no, el anterior, los 30 años de Pateando Lunas, y bueno, tuve la suerte, el privilegio de asistir al lanzamiento en esta colección que les mencionaba antes. Pateando Lunas, que de alguna manera también genera un cambio en lo que es la narrativa, ¿no? No solo Pateando Lunas, porque ya había salido de Las Aventuras del Sapo Ruperto, pero Roy Verocay de alguna manera genera un cambio en lo que es la narrativa en la literatura infantil y juvenil uruguaya. Por supuesto que después hay un montón de libros más que me impactaron mucho, como Rey y Rey, por ejemplo, editorial Cerrés, de Linda Hahn, que propone una historia en la que hay un príncipe que tiene que buscar una princesa para casarse, tiene que elegir una princesa para casarse y se termina enamorando de un príncipe. Una cosa que realmente era un sacudón para aquella época. Quizás ahora no nos lo planteemos como algo muy rupturista, pero en aquel momento sí lo era. Y después, bueno, traigo también todos estos libros que de alguna manera hoy me resultan interesantes por lo que proponen, como El Plan de Tel Batista, que es este libro que conocí el año pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde tres chanchitas, donde hay como una versión de los tres chanchitos, pero con personajes femeninos. O bueno, Yo voy conmigo, que es un libro precioso, de Raquel Díaz Reguera, que lo tengo por acá. Pero bueno, no quiero hacer mucha alusión a esto porque sé que mis compañeras también van a traer algunos textos de este tipo, pero lo que sí me interesa y es
hacer justamente referencia a esto, ¿no? A la construcción, a que somos de alguna manera, nos construimos como lectores, y luego todos esos intereses, todas esas preocupaciones, todos nuestros cambios, de alguna forma también se traducen después en lo que, en nuestro trabajo o en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero en este trabajo particularmente, porque evidentemente todo lo que publico de alguna manera conecta con lo que me interesa, lo que me preocupa, o lo que entiendo que puede ser también una preocupación o un interés para los niños y jóvenes en nuestro medio. Nada, eso por ahora era un poco lo que quería contarles o compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta o si ya pasamos a la otra compañera para que pueda dar un poco también su perspectiva. En el chat por ahora no tenemos ninguna preguntas, así que si quieren, avanzamos. Y cualquier cosa, la que quiera intervenir, puede levantar la mano, abrir el micrófono y sumarse a la charla. Bien. Maite, ¿sigo? ¿Sí? Bueno, bienvenidas, y digo bienvenidas y bienvenido, que veo que ahora entró Gustavo, que es varón. En mi caso, en realidad hice como un análisis muy retrospectivo, ¿no? de cuál era mi biblioteca mental con respecto al tema de género. Y claro, la primera cosa que me di cuenta, yo nací en el 74, es que yo nací justo un año antes de que terminara la dictadura. Ya estaba muy, muy disuelta, pero de que terminara la dictadura de Franco, porque de hecho Franco murió en el 75. Con lo cual, claro, yo me eduqué en una sociedad bastante machista, en una España bastante machista de aquellos años, empezando a abrirse, pero todavía con todos los resquicios que venían del pasado. Pero me di cuenta al mismo tiempo, analizando mi propia historia familiar, que era, y creo que puede ser bastante extensible a la historia de España, es que era un país machista, pero matriarcal, absolutamente matriarcal. Es decir, las abuelas y las madres eran las que tomaban realmente las decisiones y los padres eran los que trabajaban, por lo menos de manera, iba a decir limpia, en el sentido de que las mujeres muchas trabajaban en negro. En el caso, mi madre era un caso de estos, ella era modista, pero trabajaba por detrás y empezó a trabajar desde que me tuvo a mí cuando yo ya tenía 14 años, o sea que se dedicó al cuidado de la hija, que además era una única hija durante toda esa etapa. O sea que la mujer tenía como mucha fuerza en las decisiones, sobre todo en las decisiones familiares, ¿no? Vamos a decir, no vamos a entrar en otros ámbitos de la vida porque seguramente ahí no. Y yo creo que agarré justo el momento en que España empezó como a haber una apertura con respecto a eso, y la primera apertura que yo recuerdo es justamente en lo que tiene que ver con la dictadura franquista. Fue altamente gran censura, y en la literatura infantil y juvenil también. Esto lo descubro muchos años después, obviamente en aquel momento no era algo que a mí me tocara de cerca, pero tuvimos la influencia, mi generación tuvo la influencia de Pipi Calzas Largas, que creo que acá la llamaron Medias Largas, si no me equivoco. No solamente del libro, sino también de los dibujitos animados, que era una forma de llegar a muchísimo más público. Y era como un personaje, era mi personaje adorado de toda mi infancia, porque era una niña realmente transgresora, ¿no? Que vivía sola con su caballo y su mono, que comía dulces todo el santo día y que la mitad de las veces no iba a la escuela. En comparación además con sus dos amiguitos, ¿no? Con Anika, que eran como unos niños correctos de una sociedad sueca a la que pertenecían. Entonces, el primer recuerdo que me vino de esa biblioteca mental fue Pipi Calzas Largas, que estoy tratando de que, claro, ahora queda un poco desfasada, quizás estoy tratando de que mi hija, que ahora tiene 10, lo lea, pero todavía no he conseguido que enganche, seguramente por el lenguaje también y por el contexto, que es otro contexto distinto. Y luego seguí pensando, tú hablaste, Vivi, de Mujercitas, y para mí Mujercitas también fue como un libro que marcó mi preadolescencia, ¿no? Ella era un poco más, ya no era niña, pero una preadolescente, quizá tendría 13 años, 14, y yo adoraba. Claro, acá también hay con la biblioteca mental lo que uno luego reconstruye, ¿no? Cuando se va haciendo adulto. Yo digo, yo adoraba a Joe, pero no sé si era el personaje que más quería en aquel momento, pero ahora sin duda es el personaje que quiero, pero quizá ahí hubo una reconstrucción posterior. Y lo otro que también, el otro ítem, digamos, lo otro que también me vino a esa biblioteca mental fue el personaje de Heidi.
que también fue un personaje que me acompañó tanto desde el papel como desde la serie, que en el fondo también era una niña más convencional que Pipi Calzalargas, obviamente que sí, pero también era una niña aguerrida, ¿no? Y una niña que vivía sola con su abuelo, ¿no? Y que se contraponía también al otro personaje, a Clara. Fueron como esos personajes, calculo que de alguna manera, o fue la interpretación que yo le di, porque a mí me gustaba, yo siempre odié las princesas desde los inicios de mi vida y el color rosado. Ahora me gusta un poco más, pero en mi niñez era un color que no podía ver. Y creo que yo luchaba un poco con eso, ¿no? Con que a mí me gustaban cosas que se suponía en esa España en la que yo vivía que no eran las que correspondían a mi género. Entonces estos personajes como Pipi y Heidi, que hacían otras cosas, porque Heidi también vivía saltando para acá, para allá, ¿no? Con las cabritas de Pedro y con el perro, y estaba en otra que no eran tampoco las princesas. Calculo que todo eso fue de alguna manera como gestándose en mí, ¿no? Yo luego abandoné la literatura infantil y juvenil, fui adulta y la abandoné y la recupero en realidad con el nacimiento de mi hijo hace 16 años, que ahí es donde entro realmente primero a investigar todo lo que hay de literatura infantil y juvenil y descubro que hay un mundo. Yo estaba en Barcelona en aquel momento, que la oferta de libros es enorme, entonces disfruté mucho toda esa etapa que fue como una aproximación que hicimos conjuntamente Guille y yo. Y bueno, y ahí yo había estudiado ya literatura, teoría literaria, pero nada que ver con la infantil y juvenil hasta ese momento, y ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba en mi vida. Y bueno, y ahí fue encontrando otras lecturas que también me fueron formando, y en esa visión además, en ese transcurso del género, para mí, y ya sé que van a decir, pero esto, y ahora que tuvimos la polémica hace poquito con Roald Dahl, esto es antigénero. Yo soy totalmente, luego en todo caso lo vamos a hablar en las próximas preguntas, no me voy a meter ahora con eso, pero Las brujas de Roald Dahl para mí es un libro maravilloso, donde además de las brujas, que son malas, malísimas, también tenemos la figura de la abuela, ¿no? Que contrarresta esa otra imagen de las brujas, pero luego en todo caso hablaremos de eso. Versiones modernas de cuentos clásicos, a mí porque los cuentos clásicos con los que yo también me eduqué, ¿no? Eran, más allá, yo hablé de las princesas, pero eran todas mujeres muy dominadas por lo masculino, ¿no? Y que siempre estaban en peligro y que había que protegerlas continuamente. Entonces luego nos han llegado versiones, esta seguramente la conocen, de una Caperucita Roja, ¿no? donde el que es ingenuo es el lobo y Caperucita es la que domina la situación. Y luego me he dado cuenta que que la figura no solamente femenina, sino que en mi biblioteca mental está mucho el juego de la figura de la madre, ¿no? Y de lo que se espera de la madre en el rol femenino de lo que es una madre. Y ahí supongo que a mi manera me he revelado con ciertos cuentos, ciertos álbumes ilustrados, en realidad son estos, que muestran una madre un poco distinta. Uno de ellos, si no lo conocen, léanlo, 5 minutos de paz. No sé si lo conocen, pero es una mamá que quiere, como todas, ¿no? Que quiere 5 minutos de paz. Tiene 3 hijos. 3 hijos en edades, digo, pequeños, no son adolescentes ninguno, son niños. Y bueno, conseguir 5 minutos de paz es algo prácticamente imposible. Y esa madre hace todo lo posible para conseguir esos 5 minutos de paz con cero culpa. Y eso creo que es lo que me gusta de esa historia, que tiene algo también como que de esta otra, que no sé si la conocen, que es Mamá al galope. Que es una mamá que galopa todo el día tratando de llevar adelante a su familia y sus 2 hijos, y tanto galopa que se convierte en caballo. Y bueno, eso es un pequeño problema en muchos sentidos, imagínenselo. Supongo que podría buscar en la biblioteca muchos más. También pensé en un momento libros de adultos. Otra de las cosas que también me vino a mi biblioteca mental, que no tiene que ver con género directa, porque siempre que pensamos en género pensamos en libros que hablan sobre mujeres, pero también son libros escritos por mujeres. Y yo durante mi adolescencia fui una fan incondicional de Carmen Martín Gaite, que escribió entre otros Caperucita en Manhattan, ahora que veo a Caperucita, que tenía un marido que era Sánchez Ferlosio, que tenía más fama que ella, cuando a mí me parece que, no digo que Sánchez Ferlosio escriba mal, que escribe muy bien, pero Carmen Martín Gaite para mí es de las mejores escritoras que ha dado la literatura española, por lo menos del último siglo y medio. Así que bueno, descubrí eso, que había mucha historia de literatura de género, de literatura femenina que nunca había sido muy consciente ni la había analizado mucho. Por eso digo que me sirvió todo esto mucho como un ejercicio
de introspección, ¿no? De retrospección y de introspección también. Bueno, y por acá le paso la palabra a Maite para que nos cuente su recorrido. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Una alegría estar compartiendo este ratito de reflexión. Y bueno, mucho de lo que ya ha dicho Eve y Vivi está también en mi recorrido, en mi biblioteca personal. Siempre hubo algo o alguien que te acerca a los libros, y también en mi recorrido personal traté como de salir del libro objeto y también ir a relatos, narraciones, ¿no? Esos momentos como de sentarse con un adulto o una adulta forman también parte de ese barrido. Pero si pienso en libros, no era muy consciente. Hubo siempre libros en casa, mi madre me los acercaba, compraba, mi abuelo tenía una biblioteca enorme y a mí me generaba muchísima curiosidad y hurgaba, y siempre había libros de adultos y yo decía, ¿cuándo podré leerlos? Pero bueno, en esto de que hay libros que los libros no tienen edad, también exploraba, siempre me interesó, pero no era muy consciente de esta biblioteca personal o de este camino lector que vamos construyendo, que como decía Eve, lo reconstruimos cuando somos grandes y tomamos contacto con otras cosas. Pero bueno, Mujercita sin duda, Heidi, que también se nombró, son libros que estuvieron en mi memoria. Pateando Lunas, si bien yo ya era un poco más grande, me gustaba que el personaje se llamara como yo, me empoderaba, y además de eso me gustaba mucho su forma de ser y cómo podía, ¿no? Enfrentarse a un montón de cosas. Me parecía de gran coraje y valentía. Y la verdad que tengo que ser sincera, que fue cuando me acerco a los salones de clase, que son los niños que me ayudaron muchísimo también a ir ampliando esta biblioteca. Siempre tuve un gusto particular por la literatura infantil adentro del salón de clase, pero creo que fueron ellos también que me ayudaron a enriquecerlo. Y ahí, bueno, aparecen otros títulos que también se nombraron, ¿no? Como Rosa Caramelo, Arturo y Clementina, Rosalinde tiene ideas en la cabeza. Son títulos que me acuerdo que fueron de los primeros con los que yo tomé contacto con estos temas de género, ¿no? O bueno, los estereotipos, o lo esperable. Y luego, en esto que les decía, que como con mucha curiosidad, me fui dando cuenta que había muchas editoriales, que había mucho material disponible, que había que conocer, que había que explorar, que había que poder discernir también en torno a ellos. Me fui dando cuenta a lo largo de los años que había mucha literatura publicada, entonces también vas viendo los perfiles de las editoriales, trabajando también en lugares muy vulnerables o de contexto. Yo sentía que, bueno, que esa era también, era el aporte que yo podía dejar y dar, ¿no? Como poder dar como, un amplio abanico y poder discernir y tener como ese espíritu crítico con ellos, ¿no? No porque no accedieran a los libros, no poderles mostrar un montón de realidades. Después también con el paso de los tiempos, y creo que en el plazo de 10 años ha habido como un boom también en las editoriales. Hay editoriales que tienen colecciones específicas, ¿sí? Que hablan de estas temáticas de género. Entonces, vas tomando como conciencia, ¿no? Te vas enfrentando también a esa biblioteca personal y mental, a tus propias creencias, ¿no? A tus propias censuras. También tomas contacto con lo nacional, con las apuestas también concretas que hay a nivel nacional, y siempre es como ese equilibrio y ese híbrido entre lo local y bueno, también lo que se publica en otros países. Me pasó también a lo largo del tiempo y tomando contacto con este material, que obviamente querés tener todo, querés acceder a todo, y bueno, tenés que ir también como no sé, dejándote llevar por tu intuición y qué es lo que tenés que comprar y qué es lo que tenés que también ir ofreciendo. Y bueno, y ahí
Aparecen, por ejemplo, estos títulos como hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, que también hay como un boom en las antiprincesas en el correr, no sé, de estos últimos 10, 12 años, que también está bueno, que después vamos a hablar que dónde se posiciona el hombre acá o el príncipe, ¿no? Las princesas más valientes también, en esto que traía Eve de Caperucita, que es de las versiones que más me gusta, la que ella nombra. También hay otras, creo que, o sea, Caperucita Roja es el libro que más versiones tiene, entonces también está muy bueno tomar contacto con eso y ver desde dónde los distintos autores y las distintas propuestas editoriales van planteando a los distintos personajes, ¿no? Entonces vas viendo también ahí cómo te vas desplazando de esos lugares en los que estabas, ¿no? Que te provean también como una nueva visión, en la que gracias a eso te vas moviendo, ¿no? Vas viendo también que, nada, que la literatura, en vez de darnos las respuestas, nos plantea un montón de preguntas y que nos complejiza y no nos simplifica, y bueno, nada, eso de poder ir movilizando como tus esquemas, como tus bibliotecas, como tus creencias, y bueno, nos invita también como a interrogarnos. La verdad que cuando pensé en las bibliotecas mentales, nada, me fui al salón de clase, que creo que ese fue como el recurso más valioso que tuve a lo largo casi de 20 años, para poder conocer un montón de títulos y de apuestas realmente muy jugadas, editoriales, no solo en temas de género, sino en... Obviamente al romper con estereotipos, me acuerdo por ejemplo ahora que no tiene muchos años, Viva las uñas de colores, también ¿no? Esto que traía hace un rato de dónde nos posicionamos, la visión también del varón, bueno, con Tango son tres, cuando Vivi hablaba de rey y rey, ¿no? Todo el tema de la diversidad afectivo-sexual, que bueno, que no es el tema, pero también está dentro de todos estos temas, digo, es como muy vasto y creo que es fundamental eso, tener como una gran capacidad de discernir, conocer lo que hay disponible, bueno, y ahí después vamos entrando en otros temas, que es también desde dónde nos paramos cuando compartimos esos libros, ¿no? Así que bueno, por ahí la dejo para no hacerla muy larga. Y ahí justito, Maite, das el pie para pasar al segundo bloque y bueno, de nuevo invitar a alguien si quiere participar. Pero en este segundo bloque en lo que estaríamos como más enfocándonos es justamente, bueno, en la cocina, no solo en la cocina de escribir o editar, pero también de elegir qué dar de leer. Así que en este segundo bloque lo nombramos como una gran pregunta que va dirigida a las tres, que además tienen sombreros que son intercambiables, que eso también es importante tomarlo en cuenta. Es ¿para quién escribimos, para quién publicamos y para quién ofrecemos lecturas hoy? Así que, siguiendo el orden de la pregunta, va a arrancar Eve. Bueno, sí, esto de los sombreros intercambiables es interesante porque yo me cuestioné mucho si tenía la misma posición como escritora que como mediadora, y tengo ciertas dudas en eso, ¿no? Digo, también porque como mediadora, y luego lo vamos a hablar más concretamente, ¿no? Uno tiene que elegir la diversidad y poder ofrecer cosas bien distintas que capaz que algunas no tienen que ver con sus creencias o con sus valores. Sin embargo, como escritora me resulta muy difícil imaginarme, ¿no? en algo que yo no me sienta auténtica o que realmente no quiera hablar sobre eso, ¿no? Entonces es como que no me sentí como tan intercambiable en ese sombrero. Si me preguntas para quién escribo, así lo primero que me surgió, bueno, yo escribo para los niños y las niñas, ¿no? Porque escribo libros infantiles. Para niños y niñas, lo primero que me surgió también fue libres, ¿no? Que disfruten de los cuentos. Y ahí pensé, porque yo escribo de cosas, de temas que a mí me inquietan o de temas que a mí me divierten. No siempre tiene por qué ser una inquietud, porque tampoco uno siempre está obligado, ¿no? A hablar de cosas pesadas, digámoslo así, o que tengan que inducir necesariamente a una reflexión profunda. Pero claro, ahí yo misma me dije, sí, está bien, para niños y niñas, además, para una franja etaria que la que yo escribo son niños menores, la gran mayoría de los libros, de 10 años, no todos, pero la gran mayoría de 10 años, por lo tanto, niños y niñas que conviven con mediadores, que son los que seleccionan las lecturas para esos niños y niñas, ¿no? Es decir, para docentes, para padres, para madres, para tíos, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí, claro,
me pregunté, cuando yo escribo, yo estoy pensando también en esos mediadores. Y ahí me entró la duda. Yo diría que no, que escribo para los niños y las niñas, pero que obviamente, y eso es una charla que doy muy frecuentemente, seguramente, y a veces de manera inconsciente, hay una cierta autocensura. No la tengo mucho y bueno, y así me va con algunas cosas, ¿no? Vamos a reconocerlo. Pero, por ejemplo, me vino a la mente cuando hice esto, uno de los libros, que no es justo uno de los que publiqué con Santillana, sino con Amanuense, que es Dulce y Feroz, que es un libro que no me autocensura en ningún momento, escribí lo que quería escribir, lo presenté al concurso de la editorial y se publicó porque había ganado el concurso de la editorial, pero vendió muy poco. Y vendió muy poco porque es políticamente incorrecto y porque obviamente no ejercí ningún tipo de autocensura con lo que yo quería escribir. Es una mamá, pues como la de 5 minutos de paz, más o menos, ¿no? Es una mamá que grita, porque las mamás también gritamos y nos enojamos y sentimos luego la culpa y luego nos reconciliamos con nuestros hijos. Pero, por ejemplo, algo muy interesante con este libro es que yo siempre me lo había imaginado con figuras humanas e incluso la propia editorial, y ahí hubo un tema un poco ya también de censura, no censura, digo, como cualquier editorial obviamente piensa en sus intereses económicos y en que el libro se venda. Con figuras humanas resultó que no le cerraba porque era muy duro el texto, además poniéndole una figura humana. Por lo tanto, si lo convertíamos en un animalito que acabó siendo un insecto, una hormiga, era como más llevable. Y yo ahí me pregunto siempre, ¿para quién? ¿No? ¿Para el niño, para la niña o para el adulto o adulta que va a mediar ese libro, que va a ofrecer ese libro, que lo va a leer con ese niño o esa niña, o capaz que no lo lee, simplemente que lo ofrece? Y yo ahí es donde digo, y espero poderme mantener, porque por ahora no vivo de la literatura y me alegro de no vivir de la literatura porque eso me da como muchísima más libertad. Espero poder seguir decidiendo que escribo lo que me inquieta, lo que me apetece para esos niños o niñas que a mí me parece que esa temática o que esa historia, por no hablar de temáticas, les va a interesar. Y si mañana me apetece, no me ha apetecido hasta ahora, por lo general hice un repaso por todos mis personajes femeninos y tengo algo de pipi calzas largas, digámoslo así. O sea, son como personajes, muchos de ellos así como muy, muy aguerridos y muy reivindicativos y muy en contra en algún sentido como un poco en contra del sistema. Pero si mañana me apetece escribir a una niña que le siguen, porque no hay niñas que les gustan las princesas ahora ya, o madres y abuelas que les gusta seguir cocinando, o que nos gusta. Bueno, a mí particularmente no demasiado, pero ojalá me gustara. Si me apeteciera escribir de eso, me gustaría sentirme con la libertad de que puedo hacerlo sin sentirme juzgada de, ¿no? Esta no es de las nuestras, ¿no? Porque fíjate el personaje que está cocinando que me pone en el libro. Y a mí me parece que eso, y capaz que eso venía luego, por lo que les dije que me iba a entreverar, iba a mezclar unas cosas con las otras, tiene que ver con, cuando hablo de ese mediador para el cual no es para quien yo estoy escribiendo, sino para el niño o niña, es que la literatura no ofrece respuestas, pero ofrece la respuesta que el lector va a interpretar, y los adultos no tenemos por qué dar siempre respuestas, no siempre las damos y a veces por lo menos no damos respuestas que satisfacen a los niños y niñas, a la pregunta que ellos tenían. Y creo que eso está bien, que eso tiene que ser así, que eso es la literatura, ¿no? Que esa es la libertad de la literatura, y yo espero que esa siga siendo la libertad que yo tenga. Y cuando decía esto ahora de que, bueno, que siga habiendo niñas que les gustan las princesas y mujeres a las que les gusta cocinar y otras tantas cosas, algunas con las que mis valores y creencias estarán de acuerdo y otras con las que no. Pero creo que es válido y respetable, ¿no? Y ahora acá ya capaz que estoy hablando más como mediadora que como escritora, porque capaz que no son esos personajes, a mí no me llegan a motivar para escribir sobre ellos, pero creo que sí que tienen que estar presentes, y que cuando yo doy para mediar, cuando yo soy mediadora y ofrezco literatura, tengo que poder ofrecer variado, porque ahí tienen que también sentirse todos representados, ¿no? Y probablemente ese niño que tiene a la abuela cocinando en casa también quiera ver a su abuela en alguna historia, y no necesariamente todo 5 minutos de paz, ¿no? Que a mí me encanta, pero que son propuestas distintas, y me parece que la riqueza, como decía antes Maite, ahora que tenemos una oferta enorme
de literatura infantil y juvenil me parece que justamente está en eso, ¿no? en esa gran variedad. Bueno, yo más o menos esta de para qué escribo creo que más o menos respondo. No sé si no, cualquiera de las y los que están escuchando pueden hacer la pregunta de lo que no haya quedado claro. ¿Sigo, Vivi? ¿O vas vos? Sigo. Vale. Bueno, escuché muy atentamente a Evelyn porque hay como muchas puntas, ¿no? Interesantísimas en lo que dijo. A ver, a mí me toca un lugar bastante particular porque, como decía el sociólogo Pierre Bourdieu, el libro es mercancía y significación, ¿no? O sea, es un objeto de arte, ¿no? Una obra de arte, pero al mismo tiempo tiene un valor económico, y el editor permanentemente tiene que estar como asociando armoniosamente esto, ¿no? Lo que a veces, bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque también entra todo lo que hablábamos antes, ¿no? El peso de lo que uno quiere publicar o desea publicar, ¿no? Pero también tenemos que pensar en que eso realmente llegue a los lectores, que los lectores lo compren, ¿no? En el caso del catálogo de lo que leo y Norma, porque nosotros en este momento tenemos los dos sellos, estamos como muy preocupados permanentemente porque ese catálogo ofrezca esa variedad de la que hablaba Evelyn hoy, ¿no? De que el que se acerque a nuestro catálogo tenga justamente distintas voces, distintas miradas, distintas temáticas, distintos formatos, ¿no? A mí personalmente me preocupa. Lo que a veces tiene algunos problemas en el funcionamiento porque al mismo tiempo somos una editorial de autor, una editorial que de alguna manera respalda, acompaña las obras de los autores en un mercado muy chiquitito. Entonces esa como que es la parte como menos romántica quizás, ¿no? De la parte editorial, porque tenemos como que eso, asociar armoniosamente, como les decía antes. Pero bueno, yendo un poco al tema que nos convoca, una de las preguntas que yo me planteaba es si debemos usar la LIG para empoderar a las niñas, ¿no? O sea, si esa debe ser la intención. Y yo creo que no, que primero que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo muy grande y que nos cuesta mucho en la literatura infantil y juvenil, porque está muy asociada, siempre ha estado históricamente asociada a lo que es el aprendizaje, lo pedagógico, ¿no? Y entonces tenemos eso de el libro para, ¿no? El libro para ver estereotipos de género, el libro para hablar sobre la muerte, el libro para, ¿no? Y cuán importante es cuando, por ejemplo, a mí me pasa que yo no elijo un libro para. Cuando Evelyn, por poner un ejemplo concreto, con este libro precioso que se llama El día que todo cambió, Eve trae ese texto, inmediatamente mi conexión no es, además bueno, de pensar en que sí que este libro posiblemente tenga un público, lo primero que me pasa es que conecto con lo que el texto me propone, ¿no? Ni ella lo escribe con esa intención, ni cuando yo lo elijo con esa intención. Que no quiere decir que no haya colecciones que un editor pueda pensar específicamente sobre determinadas temáticas, ¿no? Pero que no es el caso de lo que leo, y que me parece que también es importante que el mediador asuma ese rol del el no para, ¿no? El no buscar un libro para, sino que simplemente buscar un libro para disfrutar desde lo literario, desde lo que propone como obra artística en su conjunto, ya sea un libro álbum o ya sea una novela. Sobre todo por esto que mencionaba también Evelyn hoy, ¿no? Sobre el tema de literatura, ¿no? Creo que es Ana María Machado que dice que hay que darle más valor al sustantivo que a los adjetivos, que a veces termina teniendo más peso el tema de infantil juvenil que la literatura
y que en definitiva eso es lo que nos tiene que convocar a la hora de crear un libro nuevo o de facilitar, acercar un libro a los chicos, ¿no? Hay una cosa que me parece muy interesante que tiene que ver con lo que le exigimos a los escritores para adultos y lo que parece que les exigimos a los editores para chicos, ¿no? A ningún adulto se le ocurre ir a un escritor a cuestionarle por qué los valores de su libro, ¿no? O por qué no está preocupado por formar a los lectores. La formación de los lectores no tiene que ver con los escritores, ni con los ilustradores, ni con los editores, va por otro carril, ¿no? Y creo que en definitiva eso es también darle un valor y un lugar al texto literario. Saramago decía una cosa muy interesante y que tiene que ver con esto de que la literatura no va a cambiar al mundo, pero que de alguna manera puede sí tener mucha influencia sobre nosotros, como cualquier otra obra de arte, como cuando vemos una obra de teatro, como cuando vamos al cine, como cuando contemplamos una pintura, ¿no? Es muy interesante lo que dice, si me permiten, lo leo en 2 minutitos, mucho menos. Dice, la literatura tiene influencia en las personas, pero el que dispongamos de 100 años de soledad desde hace una cantidad de años, ¿ha cambiado algo? No, la literatura es una aventura personal. Es como si nos dejaran en una isla desierta y tuviéramos que hacer nuestros propios descubrimientos, abrir senderos, buscar fuentes. Eso es la lectura. No tengo la esperanza de que mis libros cambien la humanidad. Esa no es la función de la literatura. Y creo que en la literatura infantil y juvenil, a la que le agregamos siempre el adjetivo necesario, porque tiene unos destinatarios, tenemos como que entre todos los que estamos en esto, darle como su lugar. Y otra de las preguntas que me hice tenía que ver con esto del mediador que traía Evelyn, ¿no? ¿El editor debe tenerlo en cuenta? Y yo les digo que el editor no tiene más remedio que tenerlo en cuenta, porque el adulto es el que compra los libros, es el que selecciona los libros, es el que acerca los libros a los chicos, salvo los chicos que están un poquito más grandes. Entonces tenemos tenemos que estar pensando ineludiblemente, y es mentira el editor que me diga que no es cierto, no solamente en el niño, sino también en el mediador. Que ojo, la elección del adulto no necesariamente, y eso es lo que más tenemos que tener en cuenta al seleccionar una obra, que al adulto le guste, no quiere decir que sea el libro que seleccione el niño, ¿no? Pero ineludiblemente tenemos como ahí un doble lector en el que pensar los editores en este caso, porque en realidad es quien selecciona el libro, ¿no? Bueno, por ahí para no... para darle lugar a Maite y después ya retomamos con el tercer bloque ahí. Bien. Yo las oí y decía, bueno, el trabajo del editor o del autor es muy difícil, pero ahora viví el camino del mediador y vaya si es complejo. Entonces, nada, iba pensando en un montón de cosas. ¿Cómo me paro, cómo nos paramos los mediadores, ¿no? Frente a esa decisión, a qué darles de leer, desde dónde, ¿no? Partir. Creo que hay algo, nada, que me acompaña siempre y es que cuantos más libros, más libres, ¿no? O sea, es muy importante brindarles múltiples posibilidades. En esto también de que el catálogo es vivo, ¿no? El catálogo lo vamos construyendo los mediadores, con otros mediadores también y con experiencias y colectivizando esas experiencias.
el mediador, la mediadora también, como les decía hace un rato, se para frente a sus creencias y a su censura y, bueno, y a un montón de cosas que nos limitaron o nos limitan o trabajamos en esas limitaciones, porque todo el tiempo estamos clasificando, todo el tiempo estamos etiquetando, entonces ponemos, sí, nuestra subjetividad sin duda. Pero una vez que tomamos conciencia de eso, y podemos ver que no es solamente tener la información, ¿no? o el libro apropiado para esto del fin específico, es ver qué hacemos con ello también, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a un texto o a determinados textos, no podemos pretender hablar de una temática o abordar ciertos temas y agotarlos, o sea, no puedo ocuparme en una actividad de mediación o en una lectura de todo, o sea, no se cierra. Y entonces quizás es empezar a ver también, percibir cosas, ¿no? Que quizás que antes no estábamos percibiendo. Y me gusta salir de esto como el fin específico. Sé que lo hacemos mucho, los maestros lo tenemos mucho también, ¿no? A veces es fácil abordar ciertas temáticas a través de un libro, o quiero plantear, ¿no? Algo y lo puedo hacer a través de un libro, pero ojo con eso, hay que tener mucho cuidado porque también no tengo por qué tener un fin específico para abordar estos temas y otros tantos, ¿no? No es lo que preocupa no es que aborde la temática, sino qué hago luego con eso, ¿no? En esto que traía también Vivi de la literatura, como la palabra literatura, sacándola infantil y juvenil, ¿no? Viéndola también como un arte, no todo se explica, y quizás hay mucho, ¿no? En lo que no se dice, en lo que se dice y en lo que no se dice, ¿no? Pero bueno, en lo que no se dice hay también como una construcción y como un camino que trae la literatura, ¿no? Que está muy lejos del análisis o de lo pedagógico o de lo didáctico, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ser como muy objetivos. De esa subjetividad que venimos también hay que poder ser muy objetivos, ¿no? Porque también ahí nos preguntamos qué nos exige el niño a nosotros o la niña, ¿no? O sea, qué es lo que espera también de esa experiencia lectora o de ese momento. Cómo comprender eso subjetivo, ¿no? También. Entonces, bueno, creo que hay 4 o 5 premisas que yo trato de tener siempre, que es aprender a pensar, ¿no? Bueno, que esa experiencia me deje algo, que me transforme, que no me deje de la misma manera, comunicarlo, ¿no? Habilitar el diálogo también, la curiosidad siempre, la capacidad crítica, sin duda, y afinar el ojo, y eso te lo da el estar en contacto con libros todo el tiempo. Acá seguro hay muchos y muchas que les gusta leer y tienen sus bibliotecas, y el ojo se va afinando justamente cuando nos ponemos frente a muchos textos y vamos seleccionando. Y después entra en juego esto que traía Vivi también, de que a veces lo que yo traigo no es lo que ellos quieren o ellas quieren tratar o trabajar, y eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho en los clubes de lectura, ¿no? Que te dan vuelta a una actividad, porque bueno, hay otros temas ahí que emergen y hay que tratarlos, y bueno, y una vez más vas a tu biblioteca personal y te enfrentás con grandes desafíos, y nada, y los vas superando y los vas como venciendo porque hay una confianza de que vale la pena, y que esto tiene un propósito mayor, que es justamente ir ayudándolos a que se transformen en seres con gran capacidad crítica, ¿no? Así que bueno, es muy personal también, pero creo que nada, en pocos minutos decir así como pinceladas desde dónde me paro, pero es una construcción continua, es un revisarse continuo, es un ensayo-error también, es decir, bueno, esto es como una gran autocrítica también, y bueno, y después es eso, es como la melodía te la van dando un poco ellos y ellas. ¿Puedo añadir una cosa solo? Porque escuchándolas, ¿no? Digo, tomando lo que decía Vivi de cuál es el papel del editor
y de que obviamente hay unos intereses que hay que poder, ¿no? De que hay que pensar en el mediador, en tanto que, bueno, que el libro tiene que salir al mercado y tiene que venderse. Y ahora escuchando también, digo, yo creo que el peligro no es el caso, y no es porque sea mi editora, pero no es el caso de Viviana y de Santillán, y lo tengo claro, entre otras cosas, por ejemplo, porque ha publicado alguno de mis libros que no son un boom de ventas, y tengo claro que la decisión ha venido por otro lado, que es el de la calidad o el del interés por ese texto, pero yo creo que a nivel de mercado, en esto que hablábamos de que el mercado ha explotado y hay un montón de literatura infantil y juvenil, pero también creo que caemos en el riesgo como mercado de la homogeneidad. Por eso tenemos, o sea, ¿no? Sin ir más lejos, Monstruos de Colores, y ahora todos hablamos de las emociones todo el tiempo, 28.000 libros sobre las emociones. Y en el fondo, del tema que estamos tratando, que es género, también han surgido muchos libros con esta temática y muchos libros que, si bien con calidades muy distintas, obviamente, unos mejores y otros peores, pero en donde la gran mayoría la figura de la mujer es la figura de la mujer empoderada y aguerrida, ¿no? Entonces, a mí eso, unido a lo que estaba ahora hablando Maite, que yo creo que es uno de los peligros que corremos, y como la gran mayoría de las que debo de tener acá son docentes, y seguramente docentes que no tienen nada que ver con esto que yo voy a decir ahora, porque por algo también están acá, pero muchas veces corremos el riesgo de eso de la literatura como algo funcional, ¿no? Como el para. Y en ese para, volvemos a lo que yo decía antes, de todo tiene que tener una respuesta, porque si es para, ¿no? Tiene que tener una respuesta y una interpretación lo más cerrada y homogénea posible, donde no tiene lugar ni la discrepancia por un lado, ni por otro lado el silencio, que ahora hablaba Maite y es tan importante, porque el libro puede estar ahí para leerse y después de leerse ese niño o esa niña quizá no tenga ganas de hablar de nada, de interpretar nada, de nada. Y dentro de 3 días le venga una verborragia con esa lectura terrible, porque como nos pasa a todos, ¿no? Como nos pasa absolutamente a todos con los libros, con el arte en general. Entonces, no sé, a mí eso a veces me da un poco de miedo en eso, ¿no? En los temas que están en agenda y de los que tenemos que hablar y trabajar. El libro en clase para trabajar el tema de... Y de hecho, y Viviana lo sabe, yo cuando escribí El sueño de los peces, la verdad que... O sea, sí estaba preocupada porque en mi playa estaba llena de peces y la verdad que era horrible, pero no pensé como un libro porque mira qué bueno y van a poder trabajar el medio ambiente. No, era la historia que me surgió en ese momento, como lo mismo que decías ahora con El día que todo cambió. Para mí no es un libro, o sea, entiendo que la gente lo lea como una lectura de género. Para mí es un libro de un personaje que quiere ser algo que por ahora no lo es y que quiere ser distinto. Y no importa, en este caso él quiere ocupar el rol que siempre se ha asignado a lo femenino, pero podría haber sido que quería ser músico. Perfecta, no sé, podría haber sido cualquier otra cosa. Entonces eso, a mí la verdad que como autora a veces me preocupa un poco, ¿no? Porque es como que habría que estar escribiendo sobre cosas que sirvan para trabajar siempre, ¿no? Nada, ese era me aporta lo que iban diciendo, que estaba tan interesante que me estaba mordiendo la lengua para no decir nada. ¿Seguimos? Veía que ponías en el... No sé si seguimos con este bloque o ya quieren ir pasando al final como para ir haciendo una redondita y cierre. Sí, que arranco yo. Ahí está, en el último celebraríamos y habilitaríamos otro tipo de lectura donde buscamos problematizar, justamente visibilizar las diferentes posibilidades para todas y todos. Un poco retomando ya lo que venían conversando en este bloque y también un intercambio de experiencias lectoras. Bien. Bueno, no sé, en esta línea que venía comentándoles, yo creo que aprender a leer, ¿no? Es como una construcción también, ¿no? Esa libertad que nos trae las posibilidades de acercarnos a distintas miradas, a distintos textos, se construye, ¿no? Y esa construcción para mí es colectiva, es con ellos, es con ellas. Y en estos tiempos, ¿no? que tan líquidos y bueno, y los tiempos que corren, creo que, insisto y reivindico y defiendo que esos espacios sólidos nos los da el encuentro, ¿no? Con el otro. Entonces, si también en ese encuentro hay literatura, hay libros, estamos en medio de libros, bueno, las cosas creo que pueden funcionar un poco mejor, porque creo que la literatura debería, ¿no? de poder decir cosas
y el niño tomar de ahí, la niña tomar de allí, construyendo también esa relación entre él, ella, el mundo, los otros, ¿no? Creo que venimos también de épocas y nosotros formados y criados donde muy presionados también, y nos cuesta mucho alejarnos de eso, ¿no? de esa censura, o de haber sido en algunos momentos también como muy censurados, nos han reprimido, creo, en cierta medida, entonces terminamos como replicando eso también. Entonces creo que hay que poder dar libertad, ¿no? Para que nada, el mundo interno que está en ese libro, ¿no? Opere en cada uno de ellos, en cada una de ellas, y insistiendo en que, bueno, lo que no se dice, que retomaba Eve después al final del segundo bloque, tiene también una presencia, tiene también una belleza. Creo que a veces lo mejor está ahí, ¿no? También en lo que no se dice, y que las preguntas también se las puedan hacer ellos, y lleguen muchas veces a seguirse formulando preguntas, no sé si a las respuestas. Y bueno, y en lo que es la experiencia, a mí los clubes de lectura me han abierto la cabeza, me han dado vuelta en todos los aspectos, cómo hemos ido, y hablo del club que hoy es juvenil, pero empezó siendo infantil, que tenemos 6 años, cómo se fue transformando en un espacio seguro, cómo hemos podido a lo largo del tiempo hablar y habilitar todo tipo de temáticas, cualquier tipo de temas, y estar en libertad, saber que hay un respaldo de las familias, que hay una confianza, que hay una seguridad de poder habilitar, y eso se ha dado en la construcción, en ir pasito tras pasito, en ese espacio seguro, en la permanencia de estos espacios, de estas propuestas, de sentarnos a conversar sobre lo que nos provoca o nos conmueve, ¿no? De un texto sin más, sin tener, como decía hace un rato, un objetivo concreto, un fin en sí mismo, sino ver qué nos evoca, ¿no? Como seres pensantes y sintientes. Entonces, nada, eso, creo que la experiencia me muestra que estos espacios seguros se construyen en el día a día, y es con ellos, y ir yendo para atrás y para adelante. Insisto en que todos los libros estén al alcance, quizás no decir, bueno, hoy vamos a hablar de esto, pero que estén allí, que ellos puedan curiosear, que puedan habilitar ese espacio, ¿no? de inquietud, y poderlo traer sin más, ¿no? Porque bueno, los mediadores somos también ese puente, no terminamos siendo ni la familia ni a veces el maestro del salón de clase, bueno, aunque a veces el mediador por supuesto es docente, es a veces el único referente, pero bueno, se habilitan también esos espacios, ¿no? Como más descontracturados, en donde somos adultos, somos referentes, pero bueno, tenemos también otra llegada porque habilitamos, ¿no? Un espacio con esas características, que no está dentro de lo formal, o el libro o ¿no? Nos juntamos a leer y punto, o hablamos de ciertos temas y punto, sin más. Así que bueno, por ahí así no quito mucho tiempo. ¿Voy yo, Vivi? Bueno, yo mientras venía escuchando ahora, yo creo que como autora lo más maravilloso que he aprendido es cómo uno escribe. Obviamente cuando uno escribe hace la interpretación de su propio texto, las miles de interpretaciones, sobre todo de los adultos también, pero de los niños y niñas, que pueden llegar a hacer de lo que uno ha escrito, y a dónde les puede volar la cabeza a partir de ahí, ¿no? Cuando hemos hecho talleres, ¿no? ¿Cómo pueden surgir preguntas y comentarios que uno nunca imaginaría, ¿no? que lo que escribió pueda llevar hasta ahí? Y lo que también veo muchas veces, y ya que tengo la libertad de poder decir lo que quiera, en el contexto en el que estamos me refiero, yo creo que habría que salir de esa pregunta que a los autores, o por lo menos a mí como autora me molesta mucho, esa de qué quiso decir el autor, porque muchas veces ni siquiera los autores sabemos lo que quisimos decir. Dijimos algo, armamos una historia, pero no es que hay una única lectura que pensamos en ningún momento. Yo creo que a veces los adultos castramos mucho con esas creencias, ¿no? Y nada, cuento 2 anécdotas, aprovechando que como autora siempre las anécdotas surgen, que tienen que ver con adultos, ¿no? Con interpretaciones de adultos, que está bien que las tengan como las de los, pero que muchas veces conducen a que cuando se hace la lectura,
¿no? Lo llevemos para ese lado. Voy a empezar con uno que no es de Santillana y luego con uno de Santillana. Con Besos de Azúcar, por ejemplo, que es una madre, es una historia que en realidad a mí me surge estando en el metro de Barcelona con una mamá colombiana delante mío llorando, y yo en mi exceso de empatía, como diría mi familia, me puse a hablar con ella y bueno, estaba trabajando en Barcelona y el hijo estaba con la abuela, la hija estaba con la abuela en su país, en Colombia, y de ahí surgió Besos de Azúcar, que yo imaginaba, ¿qué podría hacer esta mamá para que esa niña se sintiera, ¿no? Acompañada por ella? Y bueno, le mando una cajita con besos. Y la lectura de varios adultos ha sido que esa madre, porque claro, no sé, al final de la historia, y perdón por el spoiler, pero la mamá regresa, pero los adultos interpretan que eso es una imaginación de la niña, porque en realidad esa madre está muerta. Porque si la madre no está muerta, ¿cómo va a dejar a la hija sola? Miles de casos, ¿no?, que tenemos en la realidad cercana, pero eso me hace pensar mucho en cómo a veces, ¿no?, nuestras creencias coartan también la capacidad de imaginación. Y el otro caso, que esto lo hablábamos el otro día con Viviana y con Maite, que tiene que ver con La Fuerza de Papá. Cuando se escribió La Fuerza de Papá, por redes sociales, una mujer, una persona que trabajaba, creo que era enfermera del Pereira Rossell, me escribió diciendo que le había encantado el libro, que lo había visto porque era en el momento en que lo entregaban con la canasta familiar, pero que no entendía cómo el Estado, porque fue un libro publicado por el Mides, podía publicar un libro de esas características y entregarlo en la canasta familiar cuando el 90% de los casos que ella veía en el Pereira Rossell eran madres, o sea, no estaba la figura paterna, eran madres solteras que tenían a sus hijos. Y a mí, la verdad que en el primer momento me dejó muy descolocada, pero después pensando darle una respuesta a esta persona que quería dársela, además de agradecerle que me hubiera dicho que le había gustado mucho, dije, bueno, pero está bien. Esos niños y niñas, la gran mayoría de esos niños y niñas que nacen en el Pereira no tienen la figura paterna, pero qué bueno que puedan tener a su disposición un material, un cuento, una historia que lean donde vean que su realidad no es la única y que probablemente ellos, en el caso de que fueran varones, en el futuro pueden tener un rol distinto al que en ese momento estuvieran teniendo sus progenitores, dado que el padre no tenía presencia, ¿no? Entonces, y lo digo ¿por qué? Porque probablemente si esa mujer fuera mediadora, no habría utilizado ese libro con ninguno de esos niños y niñas de ese contexto. Y yo digo, ¿qué derecho tiene, ¿no?, a no ofrecerles ese texto? Y ahí es donde digo que me parece, como autora y como mediadora, que lo mismo que dice Maite, ¿no?, que tenemos que dar una gran variedad y que nuestros prejuicios no deberían de coartar, ¿no?, las posibilidades del otro, porque no, esto como yo creo que la lectura que va a hacer va a ser esta, mejor no se lo doy. No sabemos cuál va a ser la lectura y bueno, quizás sea esa, quizás no. Y me parece que tenemos esa responsabilidad, ¿no?, como mediadores, como adultos, de poder ofrecer esa variedad. He dicho. Bueno, retomando un poco lo que decían las compañeras, a mí me parece sí muy importante habilitar todo tipo de lecturas, pero además en la concepción de que de alguna manera no todos los libros son para todos los lectores, ¿no? Y que a veces es difícil encontrar el libro para el lector. Y creo que el mediador tiene que de alguna manera justamente, bueno, embarcarse en esa empresa, de poder intentar. A mí me pasó una cosa muy linda siendo librera. Hay una maestra ya jubilada que iba a la librería en aquel momento y bueno, era ella muy lectora, también trabajaba muchísimo con sus chicos y la biblioteca, con la biblioteca de aula, con la biblioteca general en la escuela, o sea, pero no lograba que su hijo leyera. Entonces empezó a ir a Mosca y me decía, bueno, ¿y qué me podés ofrecer para Marcos? Bueno, se iba llevando libros, iba llevando otro libro, hasta que al final dimos con el libro que hizo el clic con Marcos, y Marcos empezó a leer
a partir de ahí ella venía y me decía, le encantó este libro, ¿qué te parece? Algo que tenga que ver o que puede ir por acá. Bueno, y ahí vamos a buscarle libros a Marcos. Marcos es un señor ya, que tiene sus hijos, y ella siempre me recuerda que Marcos, Marcos es fotógrafo creo ahora, que Marcos, bueno, llegó a leer algo que realmente le gustaba y a partir de ahí comenzó su vida como lector. Cosa que evidentemente me enorgullece un montón, porque de alguna manera además entiendo también ese rol del librero como mediador, cuando el librero sabe y conoce, ¿no? Para poder brindarle al otro, que pasa en la literatura en general, porque lo mismo pasa con los adultos, cuando vamos y un librero que sabe nos recomienda. Pero bueno, el punto en realidad es cómo de alguna manera hay, los libros están, y lo importante justamente es abrir ese abanico, no quedarnos con lo que nos gusta a nosotros como adultos o lo que preferimos, sino acercar esos otros libros, no frustrarnos cuando los libros de pronto no provocan el resultado que esperamos, ¿no? Porque bueno, porque en nosotros generaron cosas, pero no las generan en el otro. Me parece que eso es muy importante. Y no tenerle miedo a los libros. A esos libros que pueden ser un poco más complejos, que pueden tener como una mayor riqueza en los sentidos, que nos dejan, como decía Maite hoy, preguntas más que respuestas, ¿no? Que me parece que en definitiva es lo que nos va de alguna manera a conmover, ¿no? O lo que va a conectar con nosotros. Yo pienso que seguramente ese señora Planchita que me interpeló tanto en aquel momento, seguro que tenía mucho que ver con cómo me veía yo, ¿no? Porque creo que de alguna manera la lectura nos enseña sobre nosotros mismos, ¿no? A pesar de que no tengamos nada que ver con los personajes. Creo eso por un lado. Me han pasado cosas muy frustrantes también como editor, he tenido como muchas expectativas con libros que después, bueno, no se venden, porque en definitiva esa es mi forma de ver que el libro es exitoso o no. He apostado incluso por esos libros que generan preguntas más que dan respuestas, y a veces no he tenido, bueno, la suerte de que lleguen a los lectores y de que de alguna manera, bueno, queden esas preguntas planteadas, aunque no digan, el libro me encantó. Nos pasó una cosa muy particular con un libro que yo quiero mucho, que es El Descubrimiento, de Verónica Lecomte, con ilustraciones de Genoveva Pérez Volpe, un libro que tomó a dos personajes que venían de otra historia, que la otra historia se llama ¿Y si somos amigos?, un libro con una trama mucho más lineal, mucho más directa, mucho más concreta. No, en realidad deja como muchas puntas, y entonces los lectores se nos desacomodaron, ¿no? Y nada, yo en realidad me dicen, no, el otro era mucho más lindo, porque bueno, porque era como mucho más concreto, ¿no? Como que nos deja sin saber muy bien qué es lo que nos está proponiendo, ¿no? Y en realidad es eso, es que este texto tiene muchas significaciones, no descubrimos algo concreto, sino que lo que descubrimos nos deja muchas preguntas, y yo creo que en realidad tenemos que tener de todo. Digo todo esto para decir que está buenísimo que leamos cosas que nos den respuestas, y que está buenísimo que leamos cosas que nos abran preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no tengo ganas yo como adulta, lectora, de acceder a textos que me dejen tantas cosas abiertas o tantas puertas abiertas. A veces tengo ganas de ver en la televisión algo bien tonto, y otras veces tengo ganas de ver películas que realmente me generen otras cosas. Y creo que con los chicos es lo mismo, ¿no? Por otro lado, y ya para redondear, hay una cosa que me importa mucho,
yo sigo mucho a un editor que se llama Daniel Goldín, que tiene que ver con uno de los libros que mencionaba antes, con el libro de los cerdos, porque fue durante muchos años el editor de Fondo de Cultura Económica. Es un tipo muy inteligente, que ha trabajado mucho como gestor cultural además, y siempre vinculado al tema de la lectura, y bueno, generó esa colección preciosa de Fondo de Cultura Económica, hasta el año creo que 2004, un poco más, fue el editor. Bueno, todo lo que es la obra de Anthony Brown la fue publicando él. Y él plantea una cosa que me parece súper interesante, y es que también hay una opresión que tiene la palabra escrita, que es importante tratar de quitársela, jugando un poco más con el contarnos historias, ¿no? Yo los invito, y seguramente los que están acá lo hagan, pero los invito también a los que escuchen esto después, a que lean mucho en voz alta, que cuenten historias, que vuelvan a eso, ¿no? A curiosear con la palabra, a gozar la palabra, porque creo que es muy importante que nos comuniquemos en este mundo de la hipercomunicación, ¿no? En el que lo escrito está por todas partes ahora, porque los chicos no solamente acceden al libro impreso, también ahora acceden a los libros digitales como formatos distintos, que están buenísimos todos, porque el mundo va cambiando. Están escribiendo todo el tiempo, escribiendo por Instagram, escribiendo por WhatsApp, o sea, creo que también tenemos que, como eso, recuperar el goce del de escuchar historias, porque eso también nos va a llevar a los libros. Bueno, por acá, no sé si hay preguntas o... A ver si alguien se anima a compartir, a abrir el micrófono, o quedamos todos boquiabiertos. Bueno, si nadie se anima, ni nadie por hoy o por este ratito tiene algo para sumar y compartir a lo que estas tres mujeres hoy estuvieron acá con nosotros intercambiando y muy generosamente también abriéndonos la puerta a su mundo, ¿no? En el que se vinculan con la literatura infantil y juvenil. Agradecerles a ustedes por la generosidad, por el tiempo, y a todas las demás y los demás que están acá conectados también por su tiempo, por el interés, y que realmente este tipo de propuestas los llamen y que quieran escuchar, y si no animarse a intercambiar, pero irse con preguntas, que eso es el punto de partida para todos, y también agradecerles a los que después nos van a estar escuchando también, porque esto es un recorrido y sigue girando, y eso es también muy, muy rico, que nos permite, ¿no? De todo esto que decía Vivi, de la hiperconectividad y las nuevas cuestiones que se van sumando día a día a cómo nos vinculamos. De mi parte, agradecerles, gracias por sumarse a esta propuesta, y bueno, nos vemos en un próximo. Muchas gracias a todos. Que pasen bien. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias, muchas gracias.